Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. El tema de hoy, la reproducción sexual de las plantas. La reproducción sexual de las plantas. La reproducción sexual es aquella en las que intervienen los gametos. Gametos son los órganos reproductores de todas las plantas. La flor es el órgano que tiene una planta para reproducirse. La reproducción sexual implica la unión de las células germinales masculinas y femeninas que se localizan en las flores. Las flores completas, o también llamadas hermafroditas, tienen órganos masculinos, que son los estambres, y un órgano femenino, el pistilo. Ejemplos de estas son las plantas de tomate, de manzana, el ají y el limón. Pero también existen plantas con sexos separados, es decir, plantas con flores que solo son masculinas y plantas solamente con flores femeninas. Tenemos como ejemplos la papaya y el kiwi. Podemos observar el órgano reproductor de la planta, la flor. Tenemos aquí el pistilo, que contiene el órgano femenino. Y tenemos los estambres, que son los órganos masculinos. Las partes de la flor. Las partes de una flor hermafrodita son las siguientes. Tenemos la corola. Es un conjunto de hojas de colores llamados pétalos. Podemos observar la corola y en la flor. El cáliz es un conjunto de hojas verdes conocidas como sépalos. Tenemos el cáliz. El gineceo es la parte femenina de la flor. En su base está el ovario, en el que se encuentran los óvulos. También posee estilo y estigma. Toda la estructura femenina se llama carpelo. Podemos observar aquí, ¿no?, el gineceo con sus respectivas partes. Tenemos el ovario y tenemos los óvulos, el estilo y el estigma. El androceo es la parte masculina de la flor. Contiene los estambres. Podemos observar el androceo, están los estambres, en cuyos extremos están las anteras, donde se producen los granos de polen. Podemos observar aquí la antera y los granos de polen. Las plantas gimnospermas. Las gimnospermas son plantas con semillas desnudas, no desarrollan frutos, presentan flores en forma de piñas llamadas conos y tienen escamas. Si las escamas son masculinas, contienen polen, crecen en las plantas de las ramas y son más
pequeñas que los femeninos. En cambio, los conos femeninos contienen el óvulo. Son más grandes y crecen en las axilas de las ramas. Vamos a observar. Aquí están las plantas gimnospermas y podemos observar los conos. Y vamos a analizar la reproducción de las gimnospermas. Las gimnospermas son plantas leñosas que poseen verdaderas raíz, tallo y hojas. Su flor es fecundada. Da lugar a semillas sin ningún tipo de envoltura carnosa. Una vez que se libera la semilla, esta cae y da lugar a un árbol nuevo. Los pinos, las araucarias, los cipreses son árboles de gran tamaño conocidos como coníferas. Tienen hojas duras y estrechas. Sus raíces son rastreras. Los órganos reproductores de las coníferas tienen forma de conos, por eso se llaman coníferas. Y estos se desarrollan en las ramas de un mismo árbol. Los masculinos fabrican mucho polen en sus estructuras. Los óvulos, que son las estructuras femeninas, se ubican en las escamas de los conos femeninos. La fecundación del óvulo por un grano de polen produce una semilla que permanece en el cono femenino hasta que llega a su madurez. Entonces, las escamas se abren y el viento se encarga de dispersar los granos. Una vez que germina la semilla, forma una nueva planta. Y tenemos el gráfico aquí para comprender un poco más lo que son la reproducción de las gimnospermas. Tenemos aquí el árbol y tenemos aquí el cono masculino y el cono femenino. ¿Ya? Los dos, ¿no?, forman los granos de polen que caen al suelo, se reproducen hasta que forma una nueva planta. La unión de el polen de los dos conos, tanto el masculino, el femenino, caen al suelo y se reproduce la nueva planta. Las plantas angiospermas. Las angiospermas son las plantas más abundantes y evolucionadas. Son las plantas con flores. Constituyen casi el 75% de todas las especies vegetales que existen. Podemos observar aquí plantas angiospermas con distintos tipos de flores. Las tenemos aquellas que son pequeños arbustos, como también las tenemos en árboles grandes. Podemos observar la variedad de flores coloridas. El ciclo reproductivo de las angiospermas. La fecundación de estas plantas es más rápida que las coníferas. El ciclo
reproductivo de las plantas con flor se divide en 6 etapas. Tenemos la primera. Los órganos reproductores producen granos de polen y óvulos. Podemos observar aquí. En la etapa 2, en la polinización, se transporta el polen hacia el estigma de la flor. Aquí puede darse por la acción del propio vegetal o por un agente polinizador, como podemos observar en este caso las abejas. En la etapa 3, la fecundación ocurre cuando el polen entra en el pistilo y penetra en el ovario. En la etapa 4, el óvulo fecundado forma un embrión después de su maduración. El resultado es el fruto donde se encuentran las semillas. En la etapa 5, la germinación de una semilla se da después de que los frutos se desprenden de la planta madre, maduran y diseminan las semillas que contienen. Por último, se forma la nueva planta al finalizar la germinación. Observamos el proceso. Tenemos aquí los granos de polen, entran, se produce la fecundación, se desarrolla la semilla, luego el fruto dispersa la semilla y nace una nueva planta. Hemos culminado la clase de ciencias naturales.